no está, ¿verdad? Sí, ahí anda. ¿Y usted, profe? Ah, ya lo vi. Está reprobado, Romo. Un clásico. Está bien, está bien. Ok. Vamos a enfocarnos ahorita un poco en lo que hizo Francisco. Está en teoría correcto. Vamos a ver. Quiero que observen esto. Lamentablemente, eso sí no tiene zoom, o sea, no me permite comparar, o sea, tener dos vistas al mismo tiempo, a menos que las Sí, dos está bien. vistas sean mías, si no, sería un buen ejercicio. Ok, todo va bien, Romo. Aquí el único, Francisco, aquí el único detalle, ¿cuál es? Mira, primero, para usar un contador, la diferencia con los contadores de Siemens es que tú pusiste, déjenme, también abro el CamShop. Profe, ¿Sí? ya le subí la tarea a Sí, Dropbox. lo acabo de ver. Gracias. Denme un segundo nada más en lo que se abre la cámara. Profe, ¿le puedo resubir la tarea? Se ve muy fea las fotos. Sí, claro. Gracias. Rebeca, usa el Tiny Scanner. Eso sirve. Es una aplicación. Le tomas foto y te la convierte a PDF. O el Adobe Y- Scan también. Déjenlo descargo. Ok, vamos a hacer una nueva. Vamos a compartir también esto. Ok. Esto es adelantarnos un poco, pero es bueno, ¿no? Porque a final de cuentas yo sé que en algún punto van a poder llegar al laboratorio y se van a poder conectar. Y su vida volverá a ser igual de feliz como lo era antes. Entonces, mientras tanto, podemos ir viendo lo que es. A usted le gusta el sarcasmo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Lo que tú usaste, Francisco, Sí. que me pareció un buen ejemplo, utilizaste con la idea una suma, ¿no? Entonces, cuando tú llegaras Así aquí es. y tú pusiste tu etapa 14, que la pusiste, creo que como una T, ¿no? ¿T qué? Es una T00014. Vamos a englobarla como T14, ¿no? Porque se puede reducir. Sí, sí. T14. Cuando T14 se encienda, entonces tu idea era poner un registro y habías puesto ese R1, ¿no? El Ajá. detalle, esto no lo hemos visto, por supuesto, por eso no te puedo poner que eso está mal, es que esto es System y esto, la R es de Register. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una buena observación porque antes en Siemens tú tenías que todas las memorias, ya sea bit, por ejemplo, la memoria tipo bit, la englobas como M0.0, ¿no? Y Sí. que luego si tú querías usar una tipo byte, vamos a pensarlo así, entonces se nombraba como MB0, ¿no? En donde esto ya te ocupa la 0.0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 7. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Por último, después tú decías, bueno, es que a lo mejor yo ocupo una de 16 bits. Entonces tú englobabas y esto era ya un tipo Word. Donde aquí, pues obviamente, una cosa es el tamaño, ¿estamos de acuerdo? Y otra cosa es el tipo de dato. Sí. ¿Sí me explico? O sea, esto se refiere a tamaño. Pequeño, mediano, enorme, colosal. Vamos a pensarlo así, ¿no? Y esto es el tipo de dato que aquí sí tiene que ver, por ejemplo, si vas a englobar una variable de tipo entero, ya sea con signo o sin signo, ¿sí? U o I, ¿sí? O una real, ¿no? En donde tú ya tienes algo flotante. Donde tú ya puedes poner cantidades como de 10.5. Sin embargo, esto es en Siemens. Siemens. ¿Qué es lo que pasa con Horner? Ok. Con Horner tú vas a separar en variables booleanas y las que no sean booleanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las booleanas? Las booleanas pueden ser en memorias, ojo, memorias, T's y M's.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver? Con las T's y con las M's, las T's son de temporal y las M son de memorias, pero Ujú. les vamos a poner la M de mantenido Ok. o de remanencia, que es el nombre correcto, ¿no? Remanencia, ¿qué Ujú. significa? Remanencia significa que cuando tú tengas encendida, vamos a pensarlo así, la M, la tengas en set, ¿sí? Esta es una S, no parece, pero lo es. Cuando tú la tengas encendida, M1, y apagas el PLC, o sea, lo mandas a off, el PLC, le quitas la alimentación. Cuando el PLC regrese, esta memoria sigue. ¿Sí me explico? Conserva su valor. Sí. Así haces algo que se llama arranque en caliente. Como los elevadores, ¿no? Van cayendo y cuando, o sea, van bajando, se va la luz, regresa la luz y siguen bajando, ¿no? Eso es un arranque en caliente. Entonces, ¿qué es lo que tú verías aquí? Esto y esto se usan porque esta no tiene esa capacidad y esta sí. Esta tiene algo que se llama remanencia. Es fácil recordar porque la T es de temporal, ¿no? Y algo temporal es como esto, ¿no? Que en algún momento va a pasar. Y la R, pues no, la M, por ejemplo, la R, pues no podemos decir memanencia, ¿no? Entonces, tenemos que decir que es una mantenida, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son los booleanos. Todo lo que no sea booleano, entonces va a ir como R. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ¿qué fue interesante de tu ejercicio? Ahorita respondo todas las dudas, ¿eh? La de Ali y la de Romo. Tu ejercicio tú pusiste SR1. Está bien, vamos a hacer un cambio ahorita y le vas a poner R1. La Sí. diferencia es que todos los registros en Horner son de 16 bits, todos. ¿Sale? Y luego le sumabas 1 y lo querías guardar en R1. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. cada que llegues a este punto, se suma. ¿Cuál es el problema que tú vas a tener? Estamos de acuerdo, y esto es teoría de PLCs, ¿no? Que todos los PLCs hacen 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y que habíamos dicho que era una máquina de estados, a final de cuentas, ¿no? Y que en esa máquina de estados, lo que yo veo que es, pues, primero la lectura de entradas, luego ejecutar el programa, luego es atender comunicaciones, verificar estatus y por último actualizar salidas, ¿no? Eso es con respecto a todas las máquinas de estado en cuanto al ciclo de escaneo. Yo aquí te digo, y es aquí la pregunta de Ali también se va a poder responder. A todo esto, a este círculo infinito, se le conoce como un scan. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el first scan, ¿se acuerdan de ese? Sí. El first scan habla de que la primera vez que esto pase. ¿Sí me explico? Entonces, la primera vez que lea entradas y luego ejecuta el programa de arriba hacia abajo, es en ese momento cuando ese contacto está cerrado. Después avanza aquí, 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 y aquí ya sería la 2, ya no es la 1, ya es la 2. Aquí ya no sería la 2. Ahora, cuando ya es la 2, ese contacto se vuelve a abrir. Por eso el first scan así funciona. El detalle es que tú tienes una variable, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa variable se llama T. Le pusiste T14. Va a llegar, va a leer, ¿y qué va a hacer? ¿Cuántas veces? Es más, vamos a pensarlo así. Teóricamente, vamos a suponer que es un juego de lotería, vamos a pensarlo así. O una apuesta, ¿sale? En la cual el que se acerque más al tiempo de escaneo, ¿sale? Se lleva un punto, vamos a pensarlo, ¿no? ¿Qué tiempo tú dirías
que el PLC de Horner más o menos hace todo esto. ¿En cuánto tiempo? No. Tomando en cuenta que dentro de clases nosotros hemos dicho que el PLC es una tecnología que es lenta, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, pues en tanto tiempo la tomará y ahora es todo. Apuesta, no pasa nada. No sé, o sea, yo consideraría, a lo mejor estoy mal, unos 5 segundos. 5 segundos. Esa es la respuesta de Francisco. ¿Quién da menos? 30 milisegundos. Esa es buena idea. 30 milisegundos. Den Un un segundo. milisegundo. Un milisegundo. Regalen un segundo. Claro. Sí. Se fue el profe. ¡Sáquenlo! No vayan a cometer el error que yo cometí con Rebeca una vez. Bichi se está grabando todo. Ah, sí, cierto. Lo lazo, güey. Empiecen a decir barbaridades, por favor. Sí. Por cierto, güey, ya descargué el LOLcito, güey. Ya está actualizado y todo, güey. ¿Y ya vas a jugar al cito? Ahora sí, güey, tengo un mes, güey, para hacerme Tienes un relativamente mes para idiota, subir a güey. nivel 30. Pipiuy ahora está jugando con Action Gameplay. Se mamó. Güey, pero ¿ya vieron el nombre de Vilchis, güey? XX Pussy Destroyer, güey. ¿Dónde está eso? Es un desgraciado. Oye, pero es que suben los memes, ¿no? Bien chido. Sí, ya vi. Pone una. Al ratillo pones una cara rara, güey, o una pose de yoyos para tomar el meme. Ah, la bestia. Se mamó. Ya sé, güey. Pero ¿Es un lolo qué? Jalo. Casi nos matan. ¿Neta Tamayo Entonces- tiene LOL? Sí, güey, Sí, lo güey. tiene instalado, pero nunca lo va a jugar el güey. Ya lo actualicé, güey. Pasen el nombre de invocador. Creo que se llama 6 Moy, güey. No, es I'm Mr. Bombastic, güey. Ay, vato, cópiamelo y pégamelo. Ahorita te lo copio. Mira, güey, lo único que te voy a pegar, güey. Pero quiero que lo pegues en serio, ¿eh? O sea, no. Porque eso de las amenazas, güey, conmigo no funciona. Tranquilo. Ah, Nadie te va a amenazar. Ahora, estábamos en esto, ¿no? T14 entra y la idea que es buena es que te vaya sumando un registro. Vamos a pensar que tiene el valor inicial de 0, ¿no? Y le sumamos un 1. Sí. Entonces lo que va a pasar es 0 más 1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y quedamos que este tiempo, y luego Romo dijo 1 milisegundo. Ok, realmente a lo que yo voy con esto es aquí, pensando en esto. El problema es que yo veo 5 segundos sí es muy lento, ¿no? Muy lento. Muy lento. No lo vamos a tomar a mal, simplemente está muy lento. 30 milisegundos es una buena velocidad. O sea, esto es aceptable, ¿no? Esto es algo muy rápido. Para un PLC convencional, ¿no? Esto es algo rápido para un PLC convencional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar esta como la que es. En realidad, más o menos, dependiendo del PLC, anda entre 100 y 50 milisegundos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es muy simple. Aquí en este punto, imagínate que él haga esto a la velocidad de 30 milisegundos, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar con esta suma? Porque estamos de acuerdo que cada que entra, esta condición se cumple, ¿no? Sí estamos de acuerdo. Entonces llega, entra, y ya tenía 0, suma, ya tienes 1, ¿no? Y ahora se carga el nuevo valor. Siguiente escaneo, ¿no? O sea, 30 milisegundos después, 1 más 1 es 2. 30 milisegundos después, aquí tienes un 2, más 1 es 3. ¿Sí me explico lo que va a pasar? ¿O no? que mientras esté activo el T14. T14, va a estar cuenta y cuenta. Sume y sume y sume y independientemente sume y sume. si ¿A no qué? llegue o no llegue. ¿A qué tasa lo va a hacer? Ah, lo va a hacer cada ciclo de escaneo, que en este caso lo definimos como 30 milisegundos, ¿no?
Entonces, lo que va a pasar en este tipo de consideraciones es que las sumas tienen que ser por transición. Las sumas siempre tienen que ser por transición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple. En el caso de, yo tengo que hacer lo siguiente, T14, cuando yo entre a T14, en el caso de Horner, habilito una bobina tipo P, y esa tipo P yo le puedo poner T15, un ejemplo. Y entonces ahora sí, cada que yo entre a T14, hago esta suma. ¿Sí me explico? Y aquí ya va la suma que pensó Francisco. Y ahora sí funcionaría sin problemas eso. Ah, ok. Sí me doy a entender. Pero tienes otra herramienta Sí. que te puede ayudar. Porque sí fue una buena ¿El idea, ¿no? contador? Exacto. ¿Por qué? Porque la ventaja que tú tienes es que al tener un contador, los contadores, ahora sí, cada que tú pongas esto, T14, entonces, si esto es un contador, el contador funciona por transición. Creo que sí está bien escrito. Entonces, de esa forma, sí solamente lo va a hacer cuando esto cambie de 0 a 1, ¿no? O sea, en este periodo de tiempo. Y ahí sí funciona. ¿Sí me Ok, explicó? sí. Bueno, en un principio lo tenía con un contador, pero ¿Eh? aquí me empezó a surgir como un problema de lógica a mí. ¿Cuál? A ver, platica. Lo que tenía entendido, cuando pasan los segundos del Ajá. contador que uno lo estableció, permite el paso de la conexión, o sea, de la entrada inicial a Ajá. después del contador. Ujú. Por ejemplo, usted nos había dicho, después de 3 se tiene que cerrar. Ahí, ¿cómo se podría hacer para que antes de 3 siga ciclándose? Ah, O bueno, sea, es muy simple. Vamos a hacer algo, mira. Tu idea era esta, ¿no? Poner aquí T14, ¿cierto? sí. Y luego yo voy a buscar la herramienta de contador. Entonces aquí en contador, aquí está. ¿Sale? Y luego aquí tienes que declarar un registro. Ya usaste R1. Quiero que observen algo. A ver, nada más coméntenme. Si yo rayo aquí, ¿ustedes lo ven en su pantalla? No, ahorita, Ahorita sí, se está aquí se ve. viendo. Ah, sí, ahí Mira, sí, ahí sí, ahí sí. Ahí ya se ve, ¿verdad? Pero ahorita se sigue viendo su hoja, la que había dibujado sí, hace se rato. ve. Ah, ok. Vamos a hacer algo. Vamos a... Ahí ya. ¿Ahora sí se ve el Seascape? No. Ahora lo ve usted. Muy bien. Estúpido Zoom. Ya está. Ahora sí. Aquí observan esto. Si yo rayo aquí, ¿se observan? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. ok. Vean esto aquí. Ahora voy a ver si esto funciona también. ¿Qué dice esto que subrayé? O sea, esta 16 expresión. bits más 16 bits. 6 bits más Exacto. 16 bits. Entonces, sí lo podemos ver. Aquí, ¿qué es lo interesante o qué es lo que hay que considerar? Los contadores, siempre un contador de este tipo, ahora sí tengo que compartir otra vez. Camshop. ¿Qué pasa con los contadores? Los contadores son elementos de 32 bits. Entonces, tú ya usaste, vamos a suponer, R1, ¿no? ¿Sí? Lo ideal sería que usaras el siguiente, que es R2. Sin embargo, como recomendación, siempre, cualquier elemento de 32 bits en Horner debe de empezar en número impar. Entonces, lo tendríamos que llamar R3. Siempre. Así es que vamos a pensar que aquí tú ya usaste R1. Vamos a pensarlo, ¿no? Nada más por esta ocasión.
Ahora sí. Ahora, aquí yo empezaría por R3. Y a mí me gusta ponerles estos nombres. R3, guión bajo, R4, guión bajo. Y aquí le vamos a poner número, porque es el número de veces al cual yo quiero hacer ese ciclo, ¿no? Entonces yo le pongo 3 veces, vamos a pensar. Y luego aquí le voy a poner un reset. Ese reset tiene que ser una bobina. Entonces vamos a ponerle, ya llevas 14, vamos a pensar que la 15 no la has usado, ¿no? Entonces yo aquí pongo reset, R3, guión bajo, R4, reset, guión bajo, R3, guión bajo, R4, guión bajo, contador, ¿no? O sea, el reset del contador. T15. Y ahora, aquí declaro nuevo renglón. Y lo que hago es colocar sobre de este lado un T15. Entonces esta secuencia sí ya tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Cuando esto llegue a 3, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a dar salida, ¿no? Como los contadores de Siemens. Y este T15, ¿qué es? Este T15 es el reset de esto. Entonces la cuenta va a pasar de 3 a 0. Y así es como va a funcionar. ¿Vale? Sí, pues, ¿Dudas? Adelante, Romo, no te preocupes. ¿Dudas hasta ahorita? una pregunta. Ajá. Si, digamos, llego la primera vez, no tendría que resetear mi T14 y setear la T1, que sería mi etapa 1. Exacto, es decir, ¿tú qué tendrías que hacer? Un nuevo renglón en donde tú lo que haces es T14. ¿Qué preguntas? Si eres menor que... Ah, ok. Entonces, si R3, que ya lo nombraste, es menor que 3, entonces lo que haces es agregar... Mira, aquí es lo interesante. En Horner sí puedes hacer esto. Entonces, reset y set. Y entonces reseteas T14, pero seteas ¿cuál? T1, Reseteo ¿no? T14 y seteo la T1, que es la primera etapa. Así es. Y en este caso, como aquí, pues no has, ya llegaste al valor que tú querías, pues simplemente reseteaste 14, ¿no? Y entonces ahora sí ya puedes cumplir el objetivo que tú querías. No sé si Ok. me vienen. O sea, esta maniobra es el último paso que tú necesitas. ¿Sí me voy a entender? Sí, de hecho, ya nada más lo único que me gustaría hacer entonces nada más cambiar el punto de suma por el contador. Ajá. La otra parte sí la tengo, la del menor que, esa parte sí la tengo declarada. Nada más que o sea, lo tenía como todo sobre la misma línea del T14, Ajá. en lugar de tenerlo separado. Entonces, por Ajá. eso como que no me estaba funcionando la lógica. No hay problema. Además, tiene una desventaja. La parte de Horner ellos no sé por qué tienen un pleito contra los simuladores. O sea, como si ellos no consideran que un simulador es importante. Entonces, técnicamente aquí, pues, aunque si no tienen el PLC, no van a poder probar la lógica, ¿no? Entonces, sí se empieza a complicar. Ahora, ¿alguien más tiene dudas con respecto a la tarea? Profe, yo tenía una duda. Ve que nos había comentado o sea, que por ejemplo, si una bobina se prendía en la misma etapa, que lo pusiéramos por separado. Ajá. Ok, mi duda es, si por ejemplo las bobinas coinciden en todas las etapas, ahí sí es posible poner todo junto, en paralelo. Así es. Sí, si llegaran a coincidir todas, o sea, 2 o 3 bobinas en la misma etapa, sí es lo que sí te conviene. Ok. ¿Por qué? Porque las condiciones son iguales, ¿no? Aquí, Ajá, ¿qué es ajá. lo que te va a ayudar? Lo que te va a ayudar realmente es que tú hagas el Diagrama. diagrama. Porque ese diagrama te dice a ti si efectivamente pues tienes esa secuencia correcta, ¿no?
Ujú. Y en este diagrama sí se complica un poco esa parte. ¿Por qué? Porque puede ser que en una condición no se vean afectadas todas las demás. Y entonces ahí es donde puede empezar a perderse el control con respecto a esta situación. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Pero no, sí se puede. O sea, por ejemplo, déjenme ver. Miren, les voy a enseñar un ejemplo de un programa hecho con esta metodología. Ustedes observan, esta es la misma metodología que tienen. Fíjense de este lado y qué es lo que hay. De este lado lo que van a encontrar son las bobinas que me van a servir para activar las salidas. O sea, los contactos auxiliares que van a servir para activar las salidas. Y esta es la secuencia. O sea, tengo todas mis salidas de este lado. Sin embargo, aquí yo ya tengo lógica porque ya esto ya puede tener pantallas. Lo que me interesa es esto. Vean. Tengo una característica y esto lo que hace es activarme etapas, que aquí les puse fases, ¿no? Y aquí está, vean cómo voy activando fase por fase. O sea, aquí inicio el ciclo y ahora sí ya entro a una fase y esa fase me lleva a la que sigue y esa fase me lleva a la que sigue y esa fase me lleva a la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente ustedes ven a lo mejor una metodología que dicen, bueno, es que el semáforo es que es muy simple. Esa metodología lo que hace es te va a llevar a una forma de trabajo que lo que implica es pues simplemente seguir una secuencia, ¿no? Ahora, esta metodología solamente se aplica con lo que es secuencial. Ya cuando ustedes ocupen algo concurrente, entonces sí, a lo mejor tienen que hacer un cambio en cuanto a su programación. Pero es que es lo mismo que utilizar una máquina de estados. Entonces, la metodología de plasmar una máquina de estados aquí es esta. Muchos la conocen como graph para escalera. Y entonces, ¿cómo lo hacen? No sé si ahora quede alguna duda. Dice, pregúntale, profe, ¿cómo es que funciona el proceso del programa si este no funciona como segmentos de Siemens? Es muy simple. Todos los PLCs, el que tú quieras, va a tener una característica. Cuando te dicen del ciclo que platicamos hace rato, es decir, platicamos nosotros de esto, ¿no? Esto. De esto es lo que platicamos, ¿no? Entonces, nosotros dijimos que cualquier PLC el que tú quieras va a hacer eso. Y es cierto. Primero lee entradas, luego ejecuta el programa, atiende las comunicaciones, verifica estado y luego actualiza sus salidas. En este punto, todos los PLCs hacen lo mismo. Empiezan a leer el código de arriba hacia abajo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa, bueno, es que yo lo tengo dividido por segmentos. ¿Realmente importa en la posición del segmento o algo? Como tal no importa, porque tú lees una sola vez y lo lees de arriba hasta abajo. ¿Sí me explico? Entonces aquí no te va a importar mucho que lo tengas separado en segmentos o como en el caso del Seascape que ni siquiera tienes segmentos como tal, sino tienes una secuencia continua, ¿no? O sea, no es separado. Y era lo que platicábamos ayer con Tamayo. A mí porque me gusta también poner las auxiliares con las salidas arriba, por una sencilla razón, que le doy prioridad porque esto es lo primero que va a leer al estado de esto, 1 y 2, que yo voy a buscar las salidas directamente en la parte de arriba del programa. Entonces, cuando yo le doy mantenimiento y yo veo que una salida no se está activando, lo primero que hago es dirigirme hacia la parte superior del programa porque ahí es donde voy a encontrar todas las salidas. Entonces, para darle mantenimiento es mucho más simple, porque el problema no es que tú hagas un programa ahorita. El programa es que en 15 años vamos a pensarlo así, mira, yo he programado desde hace, no sé, 2011, un programa que en el 2011 hayas hecho, ya vamos para 10 años, ¿no? Entonces, de repente, no creas, no es tan sencillo.
Entonces, si llevas una metodología, un estándar, aunque pasen 10, 15 años, vas a ver el programa y le vas a entender a la primera. Obviamente vas puliendo tu metodología, ¿no? Pero ya después de que llevas varios proyectos, vas a empezar a agregar una forma de trabajar para que esto no sea complicado. No sé si con esto respondí tu pregunta, Lee. Ok, también me va a hacer un favor, Ali, para que todos puedan ver la pregunta, cuando me escribas, en lugar de que nada más me escribas a mí, hay una opción para everyone. Y así ya con esto, todos pueden ver tu pregunta para que no haya ningún problema. Así es, muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿dudas hasta ahorita con lo que hemos visto? ¿Dudas con su tarea? ¿Dudas con esto? Porque eso puede venir en el examen, ¿no? No, todo bien, profesor, gracias. Ok. Ahora, vamos a pasar a ver algo que es nuevo para ustedes, pero que van a tener que usar para el proyecto, ¿no? Entonces, aquí en la parte del proyecto ustedes van a encontrar algunas cosas. Van a encontrar que en el equipo de laboratorio van a tener dos XL6 y una XLE. Si ustedes me preguntan y tienen la posibilidad, de repente en Mercado Libre sacan algunos de estos PLCs en un precio de 2,500 o en 2,000 pesos. Eso hace que de repente sea accesible para ustedes, si pueden. Y si tienen la opción de comprar o conseguir uno prestado o algo, sí les recomiendo que en algún punto vean la posibilidad de conseguirlo. ¿Por qué? Porque así no van a depender completamente de lo que es el laboratorio, ¿no? de La Salle. ¿Por qué? Porque pues no se puede simular. Y la verdad yo no los veo muy interesados a los de Horner en que digamos que vayan a desarrollar un simulador. Entonces, si tienen la opción y pueden, sí les recomendaría yo a ustedes que consiguieran uno, ¿no? De repente les digo, hay unos en Mercado Libre, el año pasado Razo consiguió uno creo que en 2,500 pesos. Y el valor comercial del PLC que consiguió estaba como en $950 o casi $1,000. Entonces, échenle eso multiplicado por casi 25 pesos ahorita. Pues es una cantidad considerable y le costó 2,500 pesos, ¿no? Ahora, vamos a hablar entonces de lo que es una estación de control de operador. Es la diferencia con respecto a un PLC. El PLC como tal tiene entradas, un módulo de entradas o módulo de salidas, que lo vamos a considerar como módulos. Tiene un CPU, una fuente de voltaje y tiene, por ejemplo, módulos especiales. Ustedes han visto conmigo, por ejemplo, los módulos de entradas, salidas digitales y de vez en cuando han utilizado el módulo de salidas analógicas que va acoplado en donde, pues en la parte de aquí enfrente, ¿no? Que ahí tuvimos un pequeño detalle en extraerlo, ¿no? Este módulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siemens maneja lo que es las signal boards, que son las que ustedes ven ahí, y los signal modules, que son las que van a la derecha. Entonces, si ustedes quisieran agregarle un método de comunicación a esta parte, lo que ustedes tendrían que hacer es acoplarle por la izquierda los módulos de comunicación y por la derecha los módulos de entradas y de salidas digitales. La fuente de voltaje pues va integrada aquí, por así decirlo. Realmente ustedes tienen dos opciones. O trabajan con 120, 220 o trabajan con 24 volts, tal cual. Esto es de DC y esto es de AC. ¿Sale? Aquí el detalle interesante, ¿cuál es? Bueno, todo esto se considera como un micro PLC. Ese es el nombre comercial. Y las partes que lo componen, pues es obviamente el CPU. Esa es la primera parte. La segunda parte que lo va a componer es la fuente, que en este caso más que nada es un aislador de 24 volts. Ya sea que le metan 110, 220. Luego lo que conviene, o lo que es la tercera parte son los módulos de entradas y de salidas. Y luego de este lado los módulos especiales o los módulos de comunicaciones. Ahora, no todos los módulos son exclusivamente de comunicaciones. O sea, aquí sí pueden agregar un módulo RFID, un Wi-Fi, un Profibus, un RS485. También en algunos casos van a poder agregar módulos para manejar motores a pasos industriales,
módulos de comunicación con servomotores, no sé, módulos, ¿qué es otro? Módulos ASI, diferentes tipos de protocolos y módulos que van a poder agregar que se le conoce como módulos especiales. Por eso aquí se considera como una parte. Oiga, profe, Ajá, y por ejemplo, esos módulos, ¿tienen límite en crecimiento? O sí, sea, ¿cuánto es sí. el máximo que se le Eh, puede poner? Esa es una buena pregunta. Siemens te maneja los CPUs en 1211, creo que es 1212, 1214, 1215 y 1217. Así es como yo recuerdo que está familiarizado o agrupado. El 1215 no le puedes agregar nada. El 1213 creo que le puedes agregar uno de este lado y creo que son como 4 de este lado. El 1214 y del 1214 en adelante son 3 de este lado y de este lado son 8. Entonces sí cambia porque tú tienes que considerar qué vas a utilizar, porque en algún momento dado que tú te llegues a acabar las salidas o las entradas, solamente tienes 8 módulos para poder agregar. Entonces tienes que pensar muy bien cómo lo vas a hacer. Ahora, ese problema ya no existe como tal. ¿Por qué? Porque ahora existe la posibilidad de los módulos remotos. Entonces, como tal, un proyecto ya no te queda tan corto. ¿Por qué? Porque por lo general ya lo vas a poder expandir a 1024 entradas y a 1024 salidas. Como mínimo, digo como máximo. Entonces, ya acabarte 1024 entradas y salidas tal vez es porque no es el PLC correcto. Pero ya no te preocupas tanto porque ya no quedas entradas salidas, sino porque no escogiste bien el CPU. Tú ya tienes que irte a un 1500, ¿vale? O tienes que irte a un 300, o tienes que irte a un 400. Que estas familias, esta y estas son viejitas, y la 1500 es la más nueva. No sé si me explico. Sí. Ahora, estamos de acuerdo que mencioné 4 partes. 1, la fuente 2, el CPU 3 y esto 4. Sí estamos de acuerdo. Nunca mencioné un concepto que es la HMI, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ustedes que ya han manejado HMI, si yo le quito el HMI, ¿el PLC deja de trabajar? ¿No? No, sigue funcionando. Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el HMI no es parte del PLC o no se considera como parte del PLC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Lo que pasa es que una OCS sí integra todo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Bueno, muy simple. La OCS va a integrar módulos de salidas y de entradas. Ustedes los van a observar. Aquí están los módulos de salidas. ¿Sale? Ahora, ¿qué más va a integrar? Va a integrar el CPU, que está pues, obviamente en su interior. La fuente de voltaje, que aquí se puede ver, que igual siempre se alimenta con 24 volts de DC. Eso es importante de recordar. Luego, lo que van a encontrarse en la OCS también, que es, además del CPU, módulos de entradas y salidas digitales, los módulos especiales se pueden agregar por detrás. Se puede agregar un módulo especial. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Todos los modelos ya traen Ethernet. Los nuevos. Traen al menos una red RS485 y otra RS232. ¿Sale? Los antiguos tienen dos 485. Tienen una red CAN que se va a ver por aquí abajo. Y esa red CAN puede ser CAN Open o puede ser CISCAN. ¿Sale? Y obviamente, pues la facilidad o la ventaja que tiene el Ethernet facilita muchísimos protocolos como Modbus TCP, pero el interesante también que podemos ver es el FTP. Todos estos pueden hacer transferencia porque en su interior se coloca una memoria microSD. Y esa memoria microSD se puede comprar sin problemas en el OXXO. Saludos, OXXO. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple. Con una memoria ustedes pueden generar archivos, data log o historial, y ese historial lo que va a pasar es que lo pueden exportar a través de un
a través de un, ¿cómo se dice? Un FTP, extraerlo hacia extraerlo hacia la computadora en lugar de tener que sacar la memoria. Pregunta de Vilchis. Sí le pueden ver. ¿Cómo se llama el conector que trae para 485, RJ45? Este es RJ45. Entonces es un RJ45 sencillo. La única diferencia es que el Ethernet, si ustedes se fijan en la carcasa, dejen borro porque ya es un desborro. La carcasa de este es de metal, porque este es Ethernet. Y la carcasa del RC485 es plástica. Esa es la diferencia. Como tal, ¿qué conector tú puedes utilizar como pinout o como conector estándar? En realidad puede ser cualquier conector. Si tú observas el Danfoss, trae un borne, más o menos así, y trae 4. Y aquí va de más, y aquí va de menos. Entonces esta es la comunicación 485. El Horner lo trae así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, pues el 485 lo puedes poner en cualquier tipo de conexión. Hay otros, por ejemplo, que traen un pin tipo audio, pero más chiquito. No es de 3 milímetros, trae uno más chiquito de ese. Y de ahí, ¿qué es lo que mandan? Las dos señales, porque el 485 es diferencial. O sea, lo único que realmente ocupas para el 485, que es 2 cables, tal cual, para trabajarlo como half duplex. Y lo que hace es leer el voltaje diferencial entre ellos dos. Entonces se agrega un tercero que es la malla, pero no es necesario que vaya dentro de la parte electrónica, sino va aterrizado pues, literalmente a tierra física para que puedas mandar cualquier disturbio que quiera entrar a la comunicación y se vaya por ese lado. No sé si me doy a entender con esa parte. Ahora, les había dicho que ya está todo integrado. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que se le agrega? Lo que se le agrega son dos cosas. Uno, se le va a agregar una pantalla, que en la mayoría de los casos va a ser una pantalla táctil. Y también se le van a agregar una serie de teclas. Y esas teclas van integradas dentro del PLC. ¿Qué es lo que esto otorga o qué es lo que te da o qué beneficios te da? Bueno, es muy simple. Todo está construido dentro del mismo software, ¿no? Todo está construido, más bien dicho, dentro del mismo hardware. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad de comunicación entre la pantalla y el PLC? Me parece inmediata. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú puedes meter la parte de lógica en la pantalla y viceversa. Es decir, tú puedes poner las pantallas dentro de la lógica del programa. Entonces tú puedes llegar a considerar que si en algún punto estás en una pantalla, realizar una condición para que te ejecute el PLC algo más. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cualquier otro PLC no te podría decir en qué pantalla está de manera tan rápida, de forma que lo puedas tú incluir dentro de una pantalla o dentro de la lógica del programa. ¿Por qué? Porque tiene que comunicarse a través de algún punto. Y si tú llegas a desconectar la HMI, ahí se pierde. Aquí no puedes desconectar la HMI porque la HMI está integrada al PLC. Entonces, simple y sencillamente esa es la ventaja que trae. La otra, el software es libre, es gratuito. La otra, es muy fácil comunicar una OCS casi con cualquier equipo. O sea, yo lo estoy comunicado con Danfoss, con Siemens, con Allen Bradley, con Omron, con Vago, con Autonix, con Delta, con ¿qué más? Creo que con esos. Pero no es un procedimiento que me haya tomado a mí muchísimo tiempo, al contrario, o sea, ha sido sencillo. Por ejemplo, con medidores de vacío, Terranova, los he comunicado. O sea, es fácil comunicarlo una vez que entiendes el funcionamiento del equipo, que sea del OCS. Y también es económico, por ejemplo, si tú lo quieres comparar contra un CPU, no sé, el 1211 que cuesta $300 del Siemens, no lo puedes expandir. El más barato que nosotros tenemos es uno de $400 en cuanto a Horner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, son $100 más caros. Sin embargo, el Horner sí tiene Ethernet, el Siemens también, pero la ventaja del Horner es que ya trae la pantalla, ya trae teclas para que tú puedas agregar esa parte, trae una red CAN, trae 2 redes 485
y trae la capacidad de meterle cualquier memoria micro USB. ¿Qué es lo que va a pasar? Micro SD, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Siemens? No lo puedes expandir. El software no es gratuito. Y el detalle también que tienes es que, obviamente, nada más tienes un puerto de comunicación Profinet. Entonces, si tú quisieras agregar un módulo de comunicación, no vas a poder porque ese módulo no se puede expandir. Entonces, sí, son $300 y es más barato, pero está muy limitado porque es el hardware más pequeño que te puede ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no es tan conveniente. Y entonces tienes que cambiarte un 1212 o a un 1214 y ahí el precio puede llegar sin problemas a los $700, $800. Y es donde ya no compite. Sin pensar que además tendrías que comprar el software, ¿no? No tiene que ser de Roberto. O sea, realmente tú tendrías que comprar el software para que esto pudiera trabajar. ¿Cuáles son las desventajas? Porque sí hay desventajas. Como tal, no hay un simulador. ¿Qué pasa? Lo que les decía, realmente Horner no está muy interesado en hacer un simulador porque como dicen, bueno, es que realmente es económico el equipo. Pues es económico para ellos que ganan en dólares. Para nosotros que ganamos en pesos y que un peso es casi 25, digo, un dólar es casi 25 pesos, pues se complica, ¿no? Uno. Dos, tiene la desventaja de que al ser una pantalla táctil, si ustedes hacen el botón muy pequeño, el operador es una persona racional que se basa en la experiencia de vida para sobrevivir, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un botón no funciona? La primera reacción que uno tiene, Volverla a picar. volverla a picar. La pregunta es, ¿cuándo le picas? ¿Le picas con la misma fuerza? No, le picas más fuerte por enojo. Exacto, por frustración, por lo que ustedes quieran. Entonces, el momento en el cual ustedes presionen eso con más fuerza y es una pantalla táctil, ¿qué es lo que va a pasar? Que la puedes romper. Exacto, lo vas a poder romper. Entonces, ¿a mí qué me ha pasado? De repente han llegado conmigo y me dicen, oye, sí quiero garantía. Lo que pasa es que tu pantalla se estrelló sola. Y yo digo, ah, caray, no, pues sí, déjenme la reviso, ¿no? Y curiosamente en la pantalla, justo cuando la enciendes, ves un botón muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Tan pequeño que tu dedo, pues va a ser gordo comparado contra el botón. Y lo que va a pasar es que como es una pantalla capacitiva, pues va a censar lo que esté más cercano a esa parte. Entonces, si tú estás tocando el botón, pero estás tocando también, por ejemplo, la leyenda del botón. Y como solamente puede tocarse un punto en la pantalla, es decir, no es multitouch, lo que va a ocurrir es simple y sencillamente que vas a seleccionar lo segundo en lugar de lo primero y no estás presionando realmente el botón. Y lo que sucedería es muy simple, estás presionando con más fuerza hasta el punto en el cual estrellas la pantalla. Entonces, ¿qué pasó con ese cliente? Yo le dije, a ver, me va a hacer un favor, ya después de que ve el botón. Ponga por favor sus dedos sobre este círculo perfecto que está aquí para comparar algo. No, ¿para qué quieres que haga eso? Me voy a cortar. No, no se va a cortar. Ponga por favor el dedo aquí. Justo en el momento en el que pone el dedo fue como cuando Cenicienta se puso el zapato de cristal. Calzó a la primera, o sea, ese PLC era suyo. Entonces yo le dije, ¿y qué cree que presionó mucho por esto? Entonces garantía no entra, ¿no? Ya le explicas. Y el detalle, ¿cuál es? Como todo está integrado, ¿qué pasa si se daña la pantalla? Pues tienes que cambiar el PLC completo, ¿no? Completo. No hay refacciones como tal, porque si ustedes se fijan, no venden refacciones de un Siemens CPU 1214, no, te venden el PLC completo. No te venden una tarjeta porque son micro PLCs en realidad. Entonces lo que pasa es que se complica porque si tú nada más dañaste una entrada digital, tienes que cambiar todo el PLC. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque es impráctico, porque teóricamente en cualquier otro PLC normal tú podrías cambiar el módulo. Que si nos vamos estrictamente a micro PLCs, ¿cuál va a ser el detalle? El detalle es que en micro PLCs pues no vas a poder cambiar un módulo nada más. Tendrías que abrir el PLC, cambiar esa tarjeta, pero nadie te vende esa tarjeta de refacción. O sea, te venden todo el PLC completo. Entonces entra dentro del mercado de micro PLCs y por eso tiene la misma desventaja que un micro PLC. Otro detalle, ¿cuál es? Que es un software que no tiene la capacidad que tiene pues, Siemens o Allen Bradley o Omron o Mitsubishi. Entonces el Seascape de repente tiene fallas y sus firmware que van a encontrar en el Horner de repente tiene fallas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente me ha pasado que tienen comportamientos extraños o una suma no la hace bien o se cargan valores que normalmente no deberían de estar ahí o que de una aplicación a otra programaron el PLC y los registros traen basura todavía. Entonces hay que purgar ese PLC como tal, que no es una maniobra física, más bien es una maniobra de software,
borras todo a cero, todo literalmente a cero, y ahora sí le cargas el nuevo programa. Pero si no lo habías hecho antes, tu programa, aunque esté bien y ahí estás como loco revisando y tú dices, no, es que la lógica está bien, cambia la lógica, la mueves de lugar, haces un montón de cosas y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en esos registros hay problemas, porque hay basura de programas anteriores. Entonces eso es lo que puede llegar a pasar. Otro detalle, pues es que y ya no es desventaja, sino ya lo que puede hacer es, tiene conectividad. O sea, por ejemplo, yo esto los puedo comunicar con cualquier equipo que tenga la posibilidad de desarrollar una aplicación, ya sea iOS o Android. Nosotros, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos la opción de conectar mi Horner con cualquier equipo Android. Eso es lo que nosotros veríamos. Desde aplicaciones como Eclipse, NetBeans, Xamarin, hasta, por ejemplo, si quieren verlo así, que es como lo podemos hacer no más fácil, sería con MIT App Inventor se puede hacer. Y entonces de esa forma se vuelve muy simple hacer una aplicación que tenga conectividad con el PLC. ¿Por qué? Porque también el PLC lo que puede hacer es o tiene la capacidad de comunicarse con bases de datos, o puede crearte cuando menos él una base de datos que se llame .csv, o sea, valores separados por comas. Y ese valor o ese tipo de archivos los puede leer casi cualquier aplicación de base de datos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es identificar el valor que te separa, que en este caso es una coma, y empiezas a tomar esa cadena que ya se concatenó y la empiezas a guardar en una distribución. Pero él te puede dar los datos a través de un archivo que él genere, o por ejemplo de una aplicación web en la cual tú hagas un servicio web y cada cierto tiempo lo que hagas es tomar esos valores de la página e insertarlos en una base de datos, por ejemplo de MySQL o SQL Express, o hasta de un Excel si así lo quieren ver. Obviamente apoyándose de un servicio web o por ejemplo de un OPC. Entonces aquí sí ya cambia, pero tiene esa capacidad, ¿no? Y lo que les comentaba, la parte de comunicaciones, ahorita actualmente si ustedes llegan a comprar cualquier PLC nuevo, los PLC lo que tienen es un puerto de Ethernet, un puerto de CAN, que les digo puede ser CAN Open o Syscan, puede tener la posibilidad de comunicarse por RS485 o 232 y también tiene la opción de comunicarse por USB con aplicaciones tipo escritorio. Entonces, por ahí se puede hacer la comunicación y programación. Otro detalle que tiene es que se puede programar por la memoria micro SD. Entonces, ustedes guardan el programa en la micro SD, se lo ponen, y si la tienen ahí insertada durante mucho tiempo y se llega a borrar la memoria del PLC porque le sacaron la pila o porque simplemente se perdió la memoria, desde ahí pueden estar cargando el programa y no va a haber ningún problema. Esas son las ventajas que tiene este tipo de equipos. Profe, Ajá. para programarlo por la micro SD, ¿esa micro SD tiene que estar totalmente formateada o tiene que tener Así algún es. formato en especial? El formato es, en realidad tú te lo puedes dar, ya ves que hay un formato que creo que es FAT32 en la PC. Le das ese formato y ese ya te lo lee. O sea, realmente no ocupas que sea una memoria como las de Siemens. En Siemens, si tú tienes un 1214 o un 1200, vamos a pensarlo así, la memoria que te venden para el 1200 y para el 1500 es distinta, y también es distinta para un 300, por ejemplo. Entonces, tienes que comprar una memoria a Siemens, una memoria micro SD, y esa memoria tendrías que comprarla efectivamente de los distribuidores de Siemens. Aquí no, vas al Oxxo, a la farmacia Guadalajara, y de ahí pues, la agarras, la compras. La única condición es que esté entre 1 y 16 gigabits. Esa es la única condición que te piden. Más no, porque el PLC no te lo puede manejar. O sea, ya está limitado en cuanto a la capacidad de almacenar tanta información. Ponle, el almacenamiento lo hace en la memoria, pero el manejo de los datos sí lo hace el PLC. Entonces ahí sí está limitado. Ya, gracias. No, ¿de qué? Ahora, aplicaciones que ustedes van a poder ver. Miren, por ejemplo, no sé si a alguien le gusta el fútbol americano. El estadio de los Potros de Indianápolis se pueden abrir las ventanas. Esas ventanas están controladas con Horner. Nosotros ya hemos llegado a instalar, por ejemplo, en Mexichem, ranoradoras de tubo, extrusoras para tubo, todo esto con Horner. En International Paper tenemos ¿cómo se dice? Una planta tratadora de agua. Es una planta tratadora de agua, el método es físico, no químico. Y por ejemplo, esta empresa que está entre Celaya y Salvatierra, tiene toda su tecnología, es para, ¿cómo se dice? Para troquelados para Toyota y para Mazda. O sea, por ejemplo, hace ejes para
para lo que es Mazda, Toyota y no me acuerdo qué otra, tiene todas sus máquinas con esta tecnología de Horner. General Motors también encuentran ese tipo de equipos, o sea, lo van a encontrar en diferentes lugares, pero aquí se ve porque es una opción, porque yo les he dicho, ¿no? De repente he tenido compañeros y colegas que de repente dicen, no, pues es que tú tienes que enseñarte nada más a programar, un ejemplo, ¿no? Allen Bradley, porque ese es el que vemos en, no sé, en Mercedes-Benz o en BMW. O hay quien me ha dicho, no, es que nada más deberías de enseñarles a programar Siemens, porque es el que vemos en Volkswagen. Y otros me dicen, no, pues sabes qué, la verdad, Omron o Mitsubishi son los que rifan, porque en Mazda son los que tenemos, ¿no? Y yo de repente les pregunto, bueno, vamos a pensar que, pues sí, como desarrollador estás 2, 3 años, 4 años, luego llega alguien mejor que tú, te quita ese puesto y a lo mejor a ti te corren, o hiciste algo malo, algo que no debías de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti te corren y vas y sí dices, tengo mucha experiencia, fui, no sé, project manager, porque les encanta ponerlo en inglés, ¿no? Fui project manager en General Motors y que quién sabe qué designer y no sé qué tanta cosa. Y llegas y ellos, por ejemplo, en Volkswagen utilizan Siemens y toda tu vida lo único que hiciste fue alembrarle. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente vas a estar fuera. Entonces todo lo que dijiste que sabías hacer es en Allen Bradley, pero no van a cambiar en Volkswagen la tecnología solo porque tú nada más sabes manejar Siemens. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando agarren una marca de PLCs tienes que pensar o tienen que pensar que es una herramienta, ¿sí me explico? Entonces, cuando vivan un apocalipsis como el que estamos viviendo ahorita, pues no nada más es importante saber usar un machete, también tienen que saber usar, por ejemplo, no sé, una pala o una navaja, un cuchillo, una pistola para poder sobrevivir. Igual en el mundo de afuera, nosotros que somos ingenieros, no nomás nos vamos a cerrar a la parte de paga. También tenemos de repente saber qué manejar, por ejemplo, PLCs como Delta, como Vago, como Festo y como Horner, que son software que tú puedes conseguir de manera gratuita en alguno de los casos. Disculpen, de manera gratuita en alguno de los casos. Y aquí el detalle es que es una herramienta más. Entonces, en el momento en que ustedes tengan un proyecto en el cual el presupuesto es bajo, pues se pueden ir a un Delta o se pueden ir a un Horner y así ustedes pueden tener un margen de ganancias un poco mayor a que si nada más ustedes por el principio de cuentas luego se van a Allen Bradley y resulta que el PLC más barato cuesta $1,000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya de ahí de inmediato se echaron nada más $1,000 en el PLC. Cuando pudieron haber puesto un PLC, por ejemplo, de, no sé, $100 con Delta, ¿no? O vamos a pensar en el mínimo, $400 con Horner, que ya tiene más funciones, pues sí, pues le invirtieron un poco más, pero incluso el Delta les puede sacar el problema. Pero si nada más están cerrados a decir, ¿sabes qué? Es que yo nada más me voy a ir a esa parte de Allen Bradley, pues bueno, está bien. El detalle es que cuando salgas de Allen Bradley te vas a dar cuenta de que hay más equipos y tú ya no puedes darle servicio porque simplemente está fuera. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Que los PLCs es muy curioso, pero es como manejar un carro. Ya cuando empiezas a manejar uno, para manejar el otro, pues te tienes que acostumbrar un poco, pero sí vas a poder lograrlo. Es decir, lo único que tienes que hacer es dedicarle un poco de tiempo y a partir de ahí tú podrías aprender, por ejemplo, no sé, yo empecé con Horner, de ahí me brinqué a Allen Bradley, de ahí me brinqué a Siemens, de ahí me brinqué a PLC Direct, luego de ahí me brinqué a Omron, luego de ahí me brinqué a, ¿qué era? Unitronics, luego a Delta, y así me he ido brincando, a Festo, Vago, y así me he ido brincando hasta manejar unos que de repente yo digo, chale, estos están bien chafas, como los de ABB, que de plano a mí no me gustan, son buenos, yo no te digo que no, pero la verdad es que son tan medio chafas, sobre todo la serie AC500. Entonces, y así sucesivamente se pueden ir. Ahora, aquí es importante identificar lo siguiente porque es lo que pueden encontrarse afuera, ¿no? Se va a dividir en dos cosas. Una cosa es la familia y otra cosa es el modelo. La familia va a ser enfocada a lo que es la pantalla, es decir, el HMI. Y el modelo va a ser enfocado en cuanto al control de entradas y de salidas o la cantidad de entradas y de salidas. ¿Sí queda claro esta parte o no? Eso es referido solamente a los mini PLCs, ¿verdad?
Exacto. Los ¿A qué, OCS. a qué voy? A los OCS. La familia siempre se va a referir a la configuración de la pantalla, es decir, si es de 4 o 6 pulgadas, a color o no es a color, si es táctil o no es táctil, ¿sí me explico? Eso es la familia. Y se van a agrupar en familias, se van a agrupar en familias. Lo otro es el modelo, y el modelo está enfocado en si tiene 24 entradas, 16 salidas, 2 entradas, 2 salidas. ¿Sí me explico con este punto? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a hablar primero de la familia de la configuración de la pantalla. Este equipo que ustedes ven en pantalla es el que tiene en el laboratorio. ¿Cómo se llama este equipo? XLE, E minúscula. ¿Sí me explico? Así se va a llamar, XLE. Y este equipo es el que ustedes pueden encontrar, XLE. Actualmente, ¿qué es lo que van a ver? Este equipo también lo pueden encontrar como EXLE. El E, ¿de dónde viene? De enhanced, o sea, de mejorado. Lo que pasa es que estos equipos son de los primeros que salieron. Entonces ya lo que hicieron es que les dieron un retrofix y esto se convirtió en algo mejorado, pero ahora ya porque además de todo esto traen Ethernet y los modelos viejitos no lo traían. No sé si con esto me doy a entender. Ahora, lo que sigue, ¿qué es? Es muy simple. Este es el primer modelo, este sí lo encuentran en el laboratorio, este ya no. Este modelo es XLT y también van a poder encontrar aquí la versión mejorada, o sea, EXLT. Luego viene el XL4, aquí viene incluso el nombre, ¿no? La diferencia con respecto a estos, bueno, este, por ejemplo, no es a color y no es táctil. Entonces, todo lo que quieran hacer, lo tienen que usar a través de las teclas que ustedes ven en pantalla. Estas son las teclas que ustedes pueden usar para meter números, moverse entre las pantallas, cambiar entre pantalla a pantalla y demás. Así es que es importante que lo consideren. ¿Por qué? Porque en algún punto, bueno, si esto es para un proyecto muy grande, la pantalla les puede quedar pequeña. Sin embargo, yo lo que les comentaba que es, muchas de las veces lo que me piden es que este sea el controlador. Yo lo que hago es comunicarlo por Modbus TCP con las pantallas Delta y puedo meter una pantalla Delta de 15 pulgadas y esa pantalla la puedo poner donde esté el operador y ahora sí el operador le puede mover y este sigue siendo el PLC. El PLC, si se fijan, es pequeño, pero la pantalla es muy grande. Y todo es a través de que les digo que las nuevas versiones traen Ethernet y lo puedo comunicar. Perdón, no sé si queda claro. Sí, profe, una pregunta. Claro. Estaba viendo aquí una imagen donde está una computadora con CScape y luego un NX, un QX, el XLF1, no, es una T, XT1, LT1 y el XLE, Ajá. donde los PLCs están conectados por CSCAN y la computadora y los otros dos dispositivos están por Ethernet. ¿Soportan ok. los dos tipos de comunicaciones al mismo tiempo? Sí, se puede soportar diferentes tipos de comunicaciones. Aquí, ¿cuál es el detalle y cuál es la ventaja? Que, primero, muchas gracias. Aquí lo primero que es, bueno, es muy simple. Vas a encontrar diferentes familias, la QX, la XL5, la XL4, la XL4E, todas esas marcas son diferentes familias. Sin embargo, en algunas el concepto es distinto. Nosotros estamos enfocados en las familias XL. Entonces, ¿por qué no vemos las otras? Porque las otras, son para propósitos distintos, para lo que nosotros utilizamos, y no las vamos a encontrar en el laboratorio. Entonces, por eso estamos enfocados única y exclusivamente sobre la familia XL. No sé si con eso me doy a entender un poco más. Sí. ¿Sí? Gracias, profe. 1, 2. Si ustedes observan en el chat, también Vilchis pregunta, ¿cómo se pueden conectar las pantallas y el PLC si son marcas diferentes? ¿Por qué? ¿Cómo le haces tú para comunicarte con un chino si tú no hablas chino? ¿Cómo le harías? ¿Hablas inglés? Exacto, hablas en inglés. O sea, hablas un lenguaje que los dos puedan hablar. ¿Qué es lo que va a pasar entre las pantallas, por ejemplo, Delta y Horner? Muy simple, los dos tienen que hablar un lenguaje en común, que en este caso el lenguaje es lo mismo que protocolo. Y en el caso de la pantalla Delta con Horner, lo que yo hago es comunicarlos por Modbus TCP.
Ese es el protocolo y ambos lo hablan. Entonces, simple y sencillamente lo que hago es direccionar a un mapa de memoria que es el protocolo de Modbus, en donde yo guardo las variables de entradas, salidas y registros. Y esos registros los mando a llamar desde la pantalla porque los tienen en común. ¿A qué me refiero como que los tienen en común? ¿Qué pasa con un ejemplo, Delta? En Delta las entradas creo que son X y las salidas son Y. Así son. Y en Horner las entradas son Is y las salidas son Qs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Yo no voy a leer X y Y, Qs ni Is. ¿Por qué? Porque es como yo querer aprender chino, pues no voy a poder luego, o querer hablar o identificar en chino. Entonces lo que va a pasar es muy simple. En inglés yo identifico cuáles son las vocales y me acerco a ese grupo. Entonces, en los protocolos vamos a englobar en parámetros o en grupos las variables que compartimos en común, como en este caso serían vocales y consonantes. Sería igual, entradas, salidas digitales, las englobo en un lugar o en una localidad de memoria a la cual yo a través del protocolo mando a accesar, y eso puede ser hasta un número. Un ejemplo, una entrada yo la puedo encontrar en el bloque 1 o una salida, perdón, y una entrada la puedo encontrar a partir del bloque 512 en Modbus TCP. Una memoria la puedo encontrar a partir del bloque 40001, porque Modbus TCP me dice que los registros de memoria están guardados en el bloque 40001. Es decir, vamos a encontrar vamos a encontrar aquí que tenemos que redireccionar nuestro mapa de memoria hacia algo en común en ambos marcas para poder entonces comunicarnos. Aquí, no se preocupen, Panchito ahorita regresa. Aquí el detalle ¿cuál es? Es importante considerar primero que tienes que entender muy bien la parte de comunicaciones, pero ser muy bueno primero manejando un PLC y luego ya te preocupas por comunicar. ¿Por qué? Porque si tú apenas le sabes al Horner y luego te brincas al Delta y luego lo sigues comunicar, primero tienes que entender cómo funciona el Horner, luego cómo funciona el Delta, y ahora sí lo comunicas, porque de lo contrario es un suplicio. Y hay gente que nada más se dedica a esa parte de comunicaciones, porque precisamente por eso. En el caso de la segunda, esta ya es táctil, pero no es a color. Y en el caso de la tercera, es táctil y a color. Ahora, ¿qué pasa con esta? Esta se llama EXL6 porque ya es una pantalla de 6 pulgadas y como les decía, ya es una versión que ya tiene mayor capacidad de memoria, es de 1 megabyte de capacidad de memoria. El tiempo de escaneo se reduce considerablemente, creo que es de 4 o 5 milisegundos, pues es bastante rápido. Y de ahí nos brincamos a la XL7, que ya es una pantalla que no nada más tiene esas comunicaciones, sino que tiene 2 puertos CAN, 2 puertos Ethernet independientes. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes agarran el 1215 de Siemens, por ejemplo, tienen 2 puertos Ethernet, pero esos 2 puertos Ethernet están en bridge, es decir, son un puente uno con el otro y solamente tienen una dirección IP. En el caso de Horner tienen 2 puertos Ethernet, pero cada puerto Ethernet puede tener una dirección IP. Entonces yo, por ejemplo, ¿para qué los utilizo mucho? Porque en uno es para que el usuario pueda programar o debuguear o sacar información a través del servidor FTP o del HTTP, y el otro puerto yo lo utilizo para agregar los módulos de entrada y salida remotos. De esa forma no veo comprometida la red de entradas y de salidas con la red que se puede llegar a juntar con la red de computadoras. Entonces, en un momento dado, lo que yo hago es que, bueno, para acceder a la red de computadoras yo puedo poner un router que me permita comunicar y me permita dar el paso o que me tenga la función de firewall para que sí me pueda dar acceso, por ejemplo, al servidor FTP o al HTTP, o incluso si yo quisiera que me dé permiso de acceder al puerto de programación para poder hacer modificaciones, o si quiero no lo hago, nada más que me dé la posibilidad de acceder al puerto 80 y al puerto del servidor FTP, que ahorita no recuerdo cuál es. Entonces, ya que hice eso, bueno, el otro puerto, que es una red diferente e independiente, ese lo tengo plano con switches planos que cuestan a lo mejor 1,000 o 2,000 pesos. Y de ahí lo único que hago es muy simple. Ya que esa red no tiene nada, esa red no la agrego al exterior, o sea, no tiene ningún contacto con una computadora o que salga a través de un router a internet. Y así yo no tengo problemas de que alguien me quiera hackear la red, ¿sí me explico? Porque recuerden que el principal problema en los hackeos no viene del exterior, viene de alguien interno en una planta. A eso es a lo que me refiero. No sé si hay alguna duda. Profe,
Adelante, Romo. Dime, Romo, te escucho. Perdón. ¿Las entradas en el Seascape, profe, son IS o son CAS? Las entradas en el Seascape son I. Las teclas, porque eso es interesante, las teclas que tú vas a ver son Ks, por eso K de key o de quecla, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Ahora, además de dos puertos CAN, tiene de dos puertos Ethernet, también tiene dos puertos CAN y ya tiene la capacidad de dar audio. O sea, ustedes pueden ponerle aquí, como lo que hacía Tamayo, de de meterle ese sonido y ya sí podría darte una salida de audio, este equipo. O sea, ese equipo lo pones en una bocina y ya te puede dar esa salida. De ahí nos vamos a brincar a la más grande, que el XL10, que es un pantallón, no, así loco de 10 pulgadas. Y ese modelo ya lo que puede hacer ya es igual, tiene dos puertos Ethernet independientes, dos CAN, pero aquí sí pueden proyectar video. Ojo, digo proyectar, si me explico, no analizar ni guardar. O sea, lo guardan en la SD y lo pueden proyectar aquí. O también lo que pueden hacer es este equipo lo que tiene, si cuenta, respondiendo también la pregunta de Ali, tiene una salida auxiliar, por así decirlo. Entonces, esa salida auxiliar tú la conectas a cualquier bocina y tú puedes poner en la lógica el reproducir un audio, por ejemplo, cuando pongas un paro de emergencia, ¿no? Para que diga, como lo hacía este Tamayo, ¿no? Pero es un auxiliar, una salida auxiliar, que es un pin de 3 milímetros de audio, que lo puedes conectar directamente a la bocina, ¿no? Esa es la ventaja. Igual este equipo, el XL10, ya lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ventaja también empieza en que si ustedes observan este equipo, y casi todos los equipos tienen una opción o una tecla que dice System. Esa tecla a mí lo que me permite, por ejemplo, es arrancar el PLC o pararlo desde aquí, desde la misma interfaz. Cosa que, por ejemplo, en otro PLC es complicado si no tienen, por ejemplo, un switchecito que pones de run stop o a remoto, que solamente lo van a encontrar, por ejemplo, en PLCs de gama alta y en micro PLCs no lo van a encontrar. O sea, tienen que iniciar el PLC desde software y aquí no, lo pueden hacer desde la configuración del PLC. El otro detalle que tiene es que ustedes también pueden editar la dirección IP en la mayoría de los equipos. Entonces, ¿qué pasaba con el Siemens? Cambiar la dirección IP, si de repente no sabían cómo cambiarla, es un suplicio. O tenían que conectarse directamente con el software para hacer el cambio. Aquí no, aquí directamente llegan, entran al sistema, se van a la opción de Set Networks y dan Enter, entran a la dirección IP y la cambian. Entonces ya saben en qué segmento de red están. ¿Qué pasaba con el Siemens? Que a veces ni siquiera sabían en qué segmento de red están y tenían que tener el TIA Portal para conectarse y ver. Otro detalle con el Siemens es que si ustedes desarrollaban un programa, una plataforma, por ejemplo, en el TIA Portal, pero lo hacían en la plataforma número 14, o sea, el TIA Portal versión 14, y ustedes tenían la versión 15 y dicen, bueno, la 15 es mejor que la 14 porque es un número mayor. No necesariamente. Necesitaban la versión 14 para descargar el archivo que está programado en el PLC, que fue hecho con la versión 14. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen clientes, como es mi caso, que tienen la versión 12, la 11, la 14 y la 15, tendrían que técnicamente comprar el TIA Portal 15, el 14, el 12 y el 11. Lo cual complica mucho hasta por la computadora, porque imagínense, si Ali sufrió instalando el 15 y lo tuvo que borrar, ahora imagínense que hubiéramos tenido que instalar el 15, el 14, el 12 y el 11. Y hay 13, ¿eh? De hecho, en el laboratorio tenemos el 13. No sé si me doy a entender. ¿Qué pasa con Seascape? Es un solo software. Entonces, por ejemplo, ¿quién desarrolla en esta empresa que yo les dije, Radar Stamping Technologies? Ellos desarrollan con el mismo software que ustedes. Yo desarrollo con el mismo software que ustedes. Entonces, ustedes tienen acceso al mismo software que las personas que están en Horner usan. Entonces, no hay secretos, no hay nada. Simple y sencillamente es un programa o es un archivo que ustedes pueden editar y verlo en donde sea. Y aquí es donde ya cambia. El concepto anterior es familias. Este concepto nuevo es modelos. Y los modelos tienen que ver con las entradas y salidas. Entonces, vamos a identificar algunos modelos.
Los modelos, ¿cuáles van a ser? Ah, bueno, los modelos van a ser los siguientes. Los modelos los vamos a identificar así. Primero, los vamos a identificar como modelo 100. Y el modelo 100 lo que tiene es que este modelo no tiene entradas y salidas. Y ustedes pueden pensar, qué inútil, ¿no? ¿De qué me sirve un PLC que no tenga entradas y salidas? Bueno, es muy simple. Lo que pasa es que estos modelos se usan sobre todo cuando el CPU, que es la pantalla también, tiene que estar cerca del operador. Entonces imagínense que este es el operador, este es Ali, ¿no? Aquí está el operador, aquí está la pantalla del Horner, que es una versión 100, pero aquí no tiene entradas ni salidas porque no hay botones, no hay nada. Nada más está la pura pantalla porque todo se maneja desde la pantalla. Entonces lo único que tendrá que hacer Ali es enviar un cable de Ethernet hacia el gabinete. ¿Sale? Y aquí en el gabinete yo lo que hago es poner módulos remotos y aquí sí tengo todas las entradas y las salidas que yo quiera. Pero aquí me ahorré un poco de dinero porque al final de cuentas tenía que instalar entradas y salidas remotas, pero me ahorré un poco de dinero porque pude instalar una pantalla que es pantalla y PLC además y todo se comunica de este lado, ¿no? Y aquí ya tengo toda la parte de control con las entradas y las salidas digitales. Y uno puede pensar, bueno, es que esto es peligroso, ¿no? Porque ¿qué tal si pierdo esto? Ah, puede ser, ¿no? Pero este te lo va a reportar porque este es el PLC, no es la pantalla. Ese es el PLC. Entonces, por eso existe este modelo 100. Luego existe el modelo 102. Y este modelo 102, ¿qué es lo que tiene? Tiene 6 salidas digitales, pero esas salidas digitales son a relevador. ¿Sale? Y luego tiene 12 entradas digitales. Pero esas 12 entradas digitales trabajan solamente a 24 volts. Y pueden ser NPN o pueden ser PNP sin ningún problema. ¿Sale? De ahí viene el modelo 103. Y el modelo 103, ¿qué es lo que tiene? 12 salidas digitales. Pero esas salidas digitales son a transistor. Ya no son a relevador. Lo que implica que son a 24 volts de DC. Y también tiene 12 entradas digitales. Igual, a 24 volts. ¿Sí me explicó? De ahí nos brincamos al 104. Y el 104 trae 24 entradas digitales. Y 16 salidas a transistor. Y por último, perdón, el 105 que tiene 12 entradas digitales y también 12 salidas a transistor. ¿Sale? Y el 106 o 106 que igual 2 entradas digitales y 12 salidas a transistor. Y ustedes pueden pensar, a ver, entre este y este, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, vienen siendo las analógicas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes van a tener entradas analógicas? Este sí tiene entradas analógicas. ¿Cuántas? 4. Y esas entradas analógicas pueden ser 0 a 10 volts o pueden ser 4 a 20 miliamperes. Obviamente sabemos que si son, pueden también ser 0 a 20 miliamperes, ¿no? Ahora, ¿cuántas va a tener? 2. Igual, van a ser 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes o 0 a 20 miliamperes, ¿no? ¿Qué pasa con 2 también? Igual,
mismas características. ¿Qué pasa con este? Este va a tener 2 entradas analógicas, pero estas entradas analógicas son universales. ¿Qué es lo que implica con que sea universal? Que esto te puede leer termopares, te puede leer milivolts, o sea, te puede leer una celda de carga directo. Y también te puede leer, por ejemplo, 4 a 20 miliamperes o 0 a 20 miliamperes y 0 a 10 volts, ¿no? Y el 106 tiene 6 entradas digitales universales, perdón, entradas analógicas. Y en cuanto a salidas analógicas, este tiene 2, que estas sí nada más pueden ser 0 a 20 miliamperes o 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts. Una de las dos, ¿no? Mientras que este tiene 4, 0 a 20 miliamperes o 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts. No sé si me doy a entender con lo que encontramos aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? El modelo XL105, profe, es la pantalla grande que tenemos en laboratorios, ¿verdad? No. ¿No? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, ¿tú qué tienes en el laboratorio? Ok, esto es en cuanto a modelos. Y quedamos que había 2 conceptos, modelo y familia, ¿no? Ujú. Entonces, modelo habla de lo que es entradas y salidas. Y familia habla de las características de la HMI. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. ¿Qué es lo que tú tienes en el laboratorio de La Salle? Tú tienes 2 versiones, o sea, 2 equipos, cuyo modelo es XL6E, ¿vale? Y cuya entradas y salidas son 103. O sea, ¿qué tendrías? 12 entradas digitales a 24 volts, 12 Ujú. salidas digitales y tendrías 2 entradas analógicas a 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts. Eso es lo que tendrías. ¿Qué más tienes? Tienes la posibilidad de comunicarte por Ethernet, por C-SCAN. Tienes 2 puertos RS485 que soportan Modbus, RTU, que soportan ASCII también, Modbus ASCII. Y estos mismos puertos pueden ser configurados como RS232. Eso es lo que tú tienes en el laboratorio. También, ¿qué más tienes? Tienes una XLE. Y entonces, esa también es modelo 103. O sea, tiene las mismas características que esta, Ujú. pero esta nada más tiene, tiene CAN, que es C-SCAN, y tienes 2 RS232 o RS485. Eso es lo que tienes. Obviamente ambas pueden llevar memoria. Profe, Sí. el PLC de Siemens que tenemos ahí, ¿sus entradas analógicas también son universales? No, son entradas, las de Siemens son exclusivamente 0 a 10 volts. No se pueden cambiar. Es exclusivo de 0 a 10 volts. En Horner sí se pueden configurar, pero es Horner, ¿no? Es diferente. Ya. Gracias. No, ¿de qué? ¿Dudas? Profe, yo quería comentarle, quería ver si podía checar algo de AutoCAD Electrical rápido, nada más para ver si... Claro que sí, sí puedes. ¿Quieres proyectar? Sí, a ver, será la primera vez que lo intento, a ver cómo lo hago. Dale en share. Okay. Ah, ya, espero que sí, compartir. Igual es por imagen. Así Nada es. más. Lo que quería enseñarle ahora sería si está bien la parte de las flechas.
cómo está más o menos dirigido? Ajá, sí, sí es correcto. Si así es la manera correcta de meterlas o qué más podríamos cambiar ahí. No, sí es correcto. Hasta ahí lo que llevas es correcto. Ok, perfecto. Oh, y otra pregunta, el PLC, lo que me comentó ayer, Ey, una pregunta, usted me dijo que también teníamos que hacer como el tipo módulo ajá, que tenía como el de Siemens que tiene. Usted, ajá, aparte lo que habíamos hecho antes, que era como el bloquecito de pines, así es. ahí sí no entiendo cómo meter eso, en qué parte se meten ambos, o es como que una página diferente para cada quien. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, lo primero que tienes que hacer es abrir Google. Luego en Google poner cómo hacer un PLC en AutoCAD Electrical. Y te van a salir como 10 videos. Tienes que ver uno de esos videos Ok. para que veas cómo vas a hacer. Número 2, yo te pasé una librería de PLCs hace no mucho. Lo que puedes hacer es buscar, ojo, la ruta de la librería de PLC. ¿Cómo le haces? Primero, tienes que irte en el menú o en la pantalla de esquema. Tienes que buscar en otras herramientas y hay una que dice editor de base de datos de PLCs. Le das clic y en la parte superior, izquierda vas a encontrar una dirección. Buscas esa dirección, que es una carpeta. Cierras el AutoCAD Electrical y reemplazas la carpeta que dice PLC, que parece que dice PIC, pero en realidad está diciendo PLC. Reemplazas esa carpeta por la carpeta que yo te pasé y ahí tendrías ya más PLCs. ¿Sí me explicó? Y entonces ya los puedes mandar llamar. Ok. ¿Sale? Ya. Creo que ahí sí vienen los que están hechos en el laboratorio. Ok, perfecto. ¿Sale? Ya será todo. Gracias. Puedo subir las fotos. A ver, dame un segundo, Ali. De la hoja de datos. Ah, sí, nombre de empresa, sí, claro. Ahorita se las paso de una vez. ¿Alguien más tenía duda? Yo, profe, que de la tarea ¿Ah? estaba viendo y creo que me equivoqué al final del código. No sé si quiera que lo proyecte para explicarle A en ver, qué ponlo. parte. Échale. Ujú. Aquí tengo la declaración de esta cosa. Aquí, miren, al final. Oh, caray. Ok. Aquí, puse una adición a una variable que declaré una etapa 14 ya al final, que la setea, y esta aumenta su valor y esto va a una etapa 15. La etapa 15 se lee... Pues aquí creo que la regué porque no... Sí, sí, ahí está. Porque aquí no estoy igualando nada. Exacto. Entonces, sería ver el valor de aquí, de 15 aquí. Primero, de acuerdo a lo que hicimos primero con Francisco, ese es el mismo detalle que tiene Francisco. Ujú. No está mal, pero el problema es que aquí se va a agarrar sumando como loca cuando estés en la etapa 14. Aquí en esta parte. Exacto, ahí se va a empezar agarrando como loca. Entonces, ¿qué es? Yo cambiaría ese add por un contador. Entonces, si tú te fijas, si subes un poco, te vas a encontrar, a ver, vamos a hacer una prueba, a ver. ¿Tú puedes ver ahorita lo que yo dibujo? No, sí. Ya, Sí. ok. Ve esta herramienta que acabo de dibujar. Ok, esa que dice contador. Esa es la que te serviría. Yo cambiaría yo cambiaría lo cambiaría por el contador, porque el contador ya funciona por transición. Sería la Exacto. remanente y R, ¿qué significa? R es esto. Y esto es la dirección, o sea, la address o dirección. Ahí que va. Ahí la va variable que tenía, ¿no? una R. ¿Se me explicó? De registro. Así es, Pussy Destroyer. Ahorita podemos ver tu tarea. Aquí, un favor. En este nombre, Ajá. no pongas espacios, pon guión bajo. Sí, cierto. No me la acepta. Tienes la dirección de salida. No lo lleno, ¿verdad, profe? Sí, claro. Se deben de llenar los tres.
¿qué es lo que debes de llenar aquí? Aquí es el valor que quieres. Ponle un 3, un ejemplo. Es la cuenta hasta 3. Y aquí es un reset, porque recuerda que todos los contadores requieren un reset, ¿no? Ujú. Entonces ahí, Es ¿qué el- iría? Una T. Una T que no hayas usado. Chale. Eso. Ahí está. Y ese sería el reset de quién, de este contador, ¿no? Y ya. No te va a dejar poner los 2 puntos. Sí. Y eso va a pasar aquí. Y esto Ahora está mal, sí. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando te tiene que setear etapa 15, aquí ese cámbiala por una tipo set, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo la cambias? Clic derecho, Ah, perdón. cambiar tipo de bobina, set. Ya está. Y ahora sí. Y aquí, ¿qué es lo que es? Si es igual a 3, ya no tienes que hacerlo porque ya te pasó aquí. Más bien yo cambiaría este por etapa Ujú. 14. Ah, caray. No, 24. Que Ajá. es 24. Y aquí, ¿qué pondría? Pondría un menor que. ¿Sí me explico? Comparación. Y este sería el valor de esta variable de acá, ¿no? Así es. No, fíjate bien. En entrada, ¿qué debes de poner? La dirección de este, que es R2. 30, ¿no? Ah, No, no. R2. Sí, cierto, R2. perdón, del contador. Y este sería el valor, ¿no? Ajá. Exacto. Ahora sí, esto que te regresa T1, ¿no? Ujú. Sí, porque lo Set. iba a parar. Tal Y cual. reseteas T14, ¿no? Ujú. Set. Es la etapa 1, ¿verdad? Exacto. Y obviamente en ambos casos tú tendrías que setear tanto aquí como aquí. Tú tendrías que resetear, perdón, que en este caso reseteas etapa 14 y aquí Ujú. también, ¿no? Este. ¿Sí? Sí, profe. Y aquí sería también. La venganza es dulce, Romo. Sí, profe. Gracias. De nada. ¿Dudas? Sí, Vilchis, ahora sí. sí. Dime, Bueno, ¿puedo compartir la pantalla también? por supuesto. Sí, a ver. Screen, está. Share. ¿Sí lo está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, ok. Bueno, igual, lo mismito, lo último. No sé si fue igual error de lógica, que a lo mejor estoy bien. Nada más permítame. Aquí mero. Yo utilicé una suma Ajá. secuencial. Sí, claro. Aquí está correcto esto. En la etapa 14 entra, suma, agrega 1 y posteriormente resetea y se va a la 15 para evaluar si ya pasó de los 3 o no. Sí, sí puede Si ya- servir. entonces Ajá. sí es válido esto. Sí, Nada sí es más lo válido. realizaría una vez. Sí. Cuando llegues a la 15 es menor que. Si no es igual a 3, Ujú. entras a la 1. Sí, esto sí funcionaría. Ok, perfecto. Esto sí funcionaría. ¿Por qué? Porque aquí tú luego brincas. O sea, en cuanto haces la suma, brincas a la siguiente etapa. Y Ok, entonces sí. llegarías a T15, luego aquí a I2. ¿Sí me explico? Y Ujú. luego, a ver, dame un segundo, nada más. Sí, De sí, claro. aquí, dame un segundo, Ya está. A ver, de aquí nada más, sí, no es correcto, porque de aquí te brincas hacia la pregunta, y si no es menor que, no es igual a 3, no es igual a 3, te vas a la etapa 14. Aquí nada más te faltaría ¿qué pasa si sí es igual a 3?
Ok, esa parte no la evalué, simplemente lo dejé así de que se para. Bueno, no se va a parar el PLC ni nada, se va a quedar trabado en la etapa 15. Exacto, Simplemente. pero tú tienes que tener la forma de terminar, ¿no? Entonces, ¿qué es Oh, lo ok, que yo perfecto. haría? ¿Qué es lo que yo haría? Ujú, a ver. Copias esta condición, Ajá. que sería copiar esto, ¿no? Mm, ¿Sí? sí. Y cambiaría yo no es igual a un igual, ¿no? O sea, Ok. a un igual. Y entonces aquí sí podría tener la condición en que sea igual a 3, pues ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es resetear la etapa 15, ¿no? Ya, eso es todo. Ok. Va que va. ¿Sale? Sale. ¿Dudas? ¿Alguien más? Ok, jóvenes. Un favor, activen sus cámaras para tomar lista. Ya es la última parte. Guardo la lista anterior. Profe, una última pregunta. Bueno, Claro, también. claro. Nada más déjame tomo lista. Sí, profe. Ya está. Ahora sí, Lalito. ¿Puedo compartir pantalla también? Por supuesto. Nada más voy a compartir. Solo mi pregunta nada más es para poder poner los registros como en la intersección del motor. Ajá, o sea, las clemas entre el motor. ¿Cómo le haces? Sí, ¿cómo le hago para ponerlos? Primero, te tienes que ir al menú que dice esquema. Okay. Y en esquema vas a buscar el que dice insertar múltiple. Te va a abrir el menú de iconos y ahí, o el menú de símbolos, y ahí te vas a Terminal Connection y luego en Terminal Connection vas a encontrar el de Inline Terminal, quién sabe qué, o sea, terminal en línea con cable. Y ahí ese es el que tú tienes que poner. Ok. ¿Vale? Si llegaras a tener alguna duda, mira, todavía tengo ese video, eso que tú pides lo acabo de hacer hoy con los muchachos de una generación abajo. Ok. Entonces, con ellos sí estoy grabando las clases, entonces puedes ver ahí el caso de que se repita, ¿no? Porque hoy vimos específicamente eso. Ah, está bien, sí. ¿Vale? Al rato la subo y ya puedes ver esa parte, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias, profe. Gracias. Todo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, tenemos que ver algo. La próxima semana va a ser el examen, ¿estamos de acuerdo? Creo que es el jueves, ¿no? Ok, el examen es en línea. Para el mismo jueves, por favor, ya tienen que estar los diagramas de la máquina y su propuesta de cómo resolver lo que es la parte de la celda de carga. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? ¿Es el 26 a qué hora, profe? ¿A qué hora lo quieren tener? Chale. A las 7 de la mañana. Nosotros si le damos respuesta al ratillo, ¿no? Si quieren. Gracias. Obviamente tiene que ser en horario de clase. Ya nada más me dicen la hora a la que lo quieren para yo programarlo en plataforma que se abra a partir de esa hora, ¿no? ¿Vale? Una pregunta, de Ajá. los otros diagramas de AutoCAD que nos iba a dejar. No, eso queda pospuesto. ¿Qué Ok. es lo que se va a revisar en esta ocasión? Lo que se revisa, lo que ya me enviaron, eso cuenta, por así decirlo. Y sus diagramas, Ajá. que cuenta como proyecto, y el examen. Ok, profesor. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? La corrección de lo que hicimos ahorita, por ejemplo, ahorita que Avilsis a mí nos corrigió, ¿lo subimos otra vez? No, ese ya, nada más corríjanlo, por favor. Ya con lo que me subieron me quedo yo, eso sería la práctica, por así decirlo.
y ya con eso yo ya puedo, digamos que agregárselo a la práctica para no cargarle tanto al proyecto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, cuando no hacíamos prácticas, cargábamos eso al proyecto, pero ahorita pues vamos a ver cómo nos va por primera vez con el proyecto, entonces mejor dejamos eso como práctica y ya esos 2 puntos, si me entregaron, no tienen ningún problema. Ok, profesor. ¿Sale? Gracias. De las presentaciones, todo va a venir de las presentaciones nada más. No, ya saben que no les puedo preguntar otra cosa que no haya venido. Okay. Entonces yo al rato les subo la presentación porque creo que no ocupo por el tamaño. Y de todas formas, cualquier duda con toda confianza, ¿no? Profe, Sí. ¿cuál va a ser la duración del examen, de la prueba? Mira, más o menos, yo quiero hacer un examen como de 30 preguntas. Okay. ¿Por qué? Pues para que sea más fácil, ¿no? Porque ya sé que es complicado de lejos. Entonces, yo le calculo como 1 hora, más o menos. Vale. ¿Sale? Más o menos es similar al que tuvimos la vez pasada. No sé si recuerdan que ya hicimos un examen así. Sí. De 20 preguntas. Sí. Así es. De hecho, se fue de 20, entonces, más o menos, la idea es que sea así para que nos vaya mejor, ¿no? O sea, el objetivo no es reprobarlo, ¿no? Al contrario, sino que les vaya bien. Gracias, Ali. Te pido otro favor, Ali, aprovechando, mira, pónganse de acuerdo, por ejemplo, si quieren ver lo de AutoCAD, pónganse de acuerdo con los de la generación de abajo, porque ellos también quieren ver algunas dudas. Entonces, tal vez yo pueda el sábado como a las 8 de la mañana. ¿Sale? Entonces, ya ves que habíamos quedado pendientes de algo así. Entonces, pudiera ser el sábado a las 8. Y ahorita, si quieres al rato, dame unas 3, 4 horas y mándame un mensaje para recordarme lo de subirte la foto con los datos del proyecto. ¿Sale? Órale, pues, ¿dudas? Ok, muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves, ¿sale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.